Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. El día de hoy estaremos hablando sobre la regla de 3 directa e inversa. Comencemos. Primero hablemos de la regla de 3 directa. Consiste en aprovechar la razón o constante de proporcionalidad directa para calcular un cuarto término. ¿Qué se refiere a esto? Quiere decir que la regla de 3 no es más que una razón. ¿Qué era una razón? Vimos que una razón no es más que la comparación entre dos cosas, entre dos cantidades o entre dos distancias. Cuando tenemos entonces una razón y la igualamos a otra, entonces ahí podemos utilizar una regla de 3 para encontrar un cuarto término. Una proporcionalidad directa nos dice que si una cantidad aumenta, la otra también aumenta, proporcionalmente. Pero si una cantidad disminuye, la otra también disminuye proporcionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros sabemos que una regla de 3 pues es una razón. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo saber si esa razón o esa regla de 3 es directa? Siguiendo esta idea de aquí. Como ya platicamos, una razón no es más que la comparación entre dos cantidades. Y si nosotros comparamos dos cosas, dos cantidades o dos distancias o dos lo que sea, si una cantidad aumenta y la otra también, se trata de una regla de 3 directa. Y si una cantidad disminuye y la otra también disminuye, se trata también de una regla de 3 directa. Por lo tanto, si una aumenta y la otra aumenta, o si una disminuye y la otra disminuye, estamos hablando de una regla de 3 directa. Miremos un ejemplo para entender un poco mejor. Si 20 computadoras tienen un costo de 77,000 quetzales, ¿cuál será el costo de 8 computadoras? ¿Cuál es el razonamiento que debo seguir entonces? Si yo compro más computadoras, voy a gastar más dinero. Lo que yo estoy comparando aquí es el número de computadoras con la cantidad de dinero que voy a gastar. Por lo tanto, mientras más computadoras, más dinero. Entonces, si una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Pero si compro menos computadoras, pues voy a gastar menos dinero. Entonces, si una disminuye, la otra también disminuye. Como entonces, si una aumenta y la otra aumenta, o si una disminuye y la otra disminuye, se trata de una regla de 3 directa. Entonces, nuestro razonamiento es, mientras menos computadoras compre, menos dinero voy a gastar. Planteemos entonces cómo va a ser nuestra regla de 3. Entonces, lo que yo tengo son las dos cantidades que voy a comparar, que son el número de computadoras con el costo que tienen esas computadoras. Entonces yo voy a decir, si al comprar 20 computadoras yo gasto 77,000 quetzales, al comprar 8 computadoras, ¿cuántos quetzales voy a gastar? Este es el planteamiento de una regla de 3. Ahora, como se trata de una regla de 3 directa, miremos cómo lo vamos a operar. Vamos a multiplicar de forma cruzada de abajo hacia arriba y luego ese resultado lo vamos a dividir con el tercer término, que es el que está a la par en la parte de arriba. Multiplicamos en forma cruzada y dividimos en línea recta. De esta manera es la forma correcta de operar una regla de 3 directa. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que nuestra regla de 3 es igual a 8 por 77,000 dividido 20. Y ese resultado va a ser el valor de x. 8 por 77,000 son 616,000. Dividido 20, yo tengo entonces que x tiene un valor de 30,800. ¿Y qué era x? X es el dinero que yo tengo que pagar o el costo que van a tener 8 computadoras. Por lo tanto, entonces, estas 8 computadoras me van a costar 30,800 quetzales. Si ustedes se dan cuenta, como nosotros dijimos y lo supusimos, si eran más computadoras, pues iba a gastar más dinero. Pero como fueron menos computadoras, gasté menos dinero. Miremos otro ejemplo, un ejemplo número 2. Dice, un corredor da 5 vueltas a una pista en 15 minutos. Si sigue al mismo ritmo, ¿cuánto tardará en dar 30 vueltas?
¿Cuál es el razonamiento que tenemos que seguir en este caso? Si el corredor da menos vueltas, pues va a tardar menos tiempo en terminar. Pero si da más vueltas, tardará más tiempo. Entonces, como si una cantidad aumenta y la otra también aumenta, se trata de una regla de 3 directa. Por lo tanto, nuestro razonamiento es, a más vueltas del corredor, más tiempo se va a tardar en terminar. Como entonces, si una aumenta, la otra también aumenta, es una regla de 3 directa. Planteemos nuestra regla de 3. ¿Cuáles son los valores que estamos comparando? El número de vueltas que da el corredor y el tiempo que se tarda en dar estas vueltas. Por lo tanto, yo voy a decir, si al dar 5 vueltas se tarda 15 minutos, al dar 30 vueltas, ¿cuántos minutos se va a tardar? Como es una regla de 3 directa, vamos a multiplicar cruzado y a dividir en línea recta. Entonces voy a tener 30 por 15 dividido 5. 30 por 15 es igual a 450, dividido 5 es igual a 90. ¿Y qué son esos 90? Bueno, los 90 son los minutos que se tarda en dar estas 30 vueltas. Por lo tanto, como vimos, si eran poquitas vueltas o menos vueltas, era menos tiempo. Pero como son ahora más vueltas, va a ser más tiempo. Al dar 30 vueltas, entonces, el corredor se tarda 90 minutos. Miremos un ejemplo 3. A un productor se le pagan 1.420 quetzales por 2 quintales de frijol. ¿Cuánto se le pagará por 8 quintales de frijol? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi razonamiento aquí? Bueno, yo voy a decir que a más quintales de frijol venda, más dinero se le va a pagar. Mientras más quintales venda, más dinero va a recibir. Entonces, como una cantidad aumenta, la otra también aumenta, se trata de una regla de 3 directa. Planteémosla entonces. ¿Qué es lo que vamos a comparar aquí? Vamos a comparar el número de quintales que va a vender este productor con el dinero que se le va a pagar o el pago que él va a obtener por ese número de quintales. Entonces vamos a decir, si por 2 quintales se le pagaron 1.420 quetzales, por estos 8 quintales que dice que va a vender, ¿cuántos quetzales se le van a pagar? Como es una regla de 3 directa, multiplicamos en cruz y dividimos en línea recta. Por lo tanto, vamos a tener que x va a ser igual a 8 por 1420 dividido 2. 8 por 1420 son 11.360. Dividido 2, tengo entonces que es igual a 5.680. ¿Y qué son estos 5.680? Pues es el dinero que se le va a pagar por 8 quintales de frijol. Por lo tanto, como miramos, cuando vendió menos quintales, se le pagó menos dinero. Cuando vendió más quintales, se le pagó más dinero. ¿De acuerdo? Ahora hablemos un poco de la regla de 3 inversa. Consiste en aprovechar la razón o constante de proporcionalidad inversa para calcular el cuarto término. Por ser una regla de 3 sigue siendo una razón, o sea, la comparación entre dos cantidades o entre dos términos. Pero a diferencia de la regla de 3 directa, ahora dice que una proporcionalidad inversa nos dice que si una cantidad aumenta, la otra disminuye proporcionalmente. Pero si una cantidad disminuye, la otra aumenta. Es decir, cuando hablábamos de una regla de 3 directa, vimos que si una cantidad aumentaba, la otra aumentaba. Y si una disminuía, la otra disminuía. Es decir, les pasaba lo mismo. Ahora, en una regla de 3 inversa, les pasa lo contrario. Si una cantidad de las dos que estamos comparando, si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y por el contrario, si una disminuye, la otra aumenta. Cuando pase eso, se trata entonces de una regla de 3 inversa. Miremos un ejemplo. 9 trabajadores cargan un camión en 2 horas. ¿Cuánto tardan 6 trabajadores? ¿Cuál es el razonamiento que tenemos que hacer aquí? Bueno, yo miro que vamos a hacer un trabajo de descargar un camión. Mientras menos gente tenga yo trabajando, se van a tardar más tiempo en descargar el camión. Pero si tengo más gente trabajando, el tiempo que se van a tardar va a ser menos. Es decir, mientras menos trabajadores haya, más tiempo se tardarán. Si una cantidad disminuye, la otra aumenta, menos y más. Se trata entonces de una regla de 3
inversa. ¿Y cómo la vamos a plantear? Pues la vamos a plantear exactamente igual. Vamos a ver cuáles son los dos elementos que estamos comparando. Y aquí vamos a comparar el número de trabajadores con el tiempo que se tardan en descargar el camión. Entonces, mientras más trabajadores, menos tiempo. Mientras menos trabajadores, más tiempo. Entonces yo voy a decir, si 9 trabajadores se tardan 2 horas, 6 trabajadores, ¿cuánto tiempo se van a tardar? Entonces, como son menos trabajadores, yo espero que se tarden más de 2 horas. Ahora, ¿cómo vamos a operar una regla de 3 inversa? Si ustedes se dan cuenta, el planteamiento fue el mismo, pero la forma de operar ahora es diferente. Antes nosotros multiplicábamos cruzado y dividíamos en línea recta. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a multiplicar en línea recta y luego vamos a dividir de forma cruzada hacia abajo. Entonces yo voy a tener que mi regla de 3 va a ser igual. 9 por 2 dividido 6. Multiplicar en línea recta y dividir cruzado. 9 por 2 dividido 6. 9 por 2 son 18. Dividido 6 es igual a 3. ¿Y qué son estas 3? Pues es el tiempo que se tarda. Que se tardan estos 6 trabajadores en descargar este camión. Se tardan entonces más tiempo porque eran menos trabajadores. Miremos otro ejemplo. Un ganadero tiene suficiente alimento para 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de comida a 450? ¿Cuál es el razonamiento que tenemos que hacer? Mientras más vacas tenga que alimentar, menos días le alcanzará la comida para alimentarlas. Entonces, a más vacas, menos días. Si tuviera menos vacas, pues les alcanzaría más días el alimento. Por lo tanto, como una cantidad aumenta y la otra disminuye, se trata de una regla de 3 inversa. Por lo tanto, vamos a plantearla. ¿Y qué vamos a comparar? El número de vacas con el número de días que las va a alimentar. Entonces voy a decir, si alimentando 200 vacas el alimento le alcanza para 45 días, alimentando 450, ¿cuántos días le va a alcanzar el alimento? Como se trata de una regla de 3 inversa, multiplicamos en línea recta y dividimos en diagonal o cruzado. Por lo tanto, yo voy a tener 220 por 45 dividido 450. 220 por 45 son 9900. Dividido 450 tengo que son 22. ¿Y qué son estos 22? Son los días que le va a alcanzar el alimento para 450 vacas. Y miremos un ejemplo número 6. Si tardo 2 horas en llegar al colegio con una velocidad de 80 km por hora, ¿cuánto tardaré en llegar con una velocidad de 120 km por hora? ¿Cuál va a ser el razonamiento entonces? Si yo voy más rápido, me voy a tardar menos tiempo. Pero si voy más lento, me voy a tardar más tiempo. Es decir, el razonamiento es, mientras más velocidad, menos tiempo me tardaré en llegar. Si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Entonces, es una regla de 3 inversa. Planteémosla entonces, que vamos a comparar la velocidad con el tiempo en que me tardo en llegar. Entonces yo voy a decir, si a 80 km por hora me tardo 2 horas, a 120 km por hora, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Como se trata de una regla de 3 inversa, multiplico en línea recta y divido cruzado. Entonces yo tengo 80 por 2 dividido 120. 80 por 2 son 160 dividido 120, eso es igual a 1.33. ¿Y qué son estos 1.33? Son las horas que me voy a tardar en llegar al colegio a 120 kilómetros por hora. De esta manera entonces nosotros operamos una regla de 3 inversa.